Nunca imaginé que el silencio pudiera ser un arma tan poderosa. Durante años creí que la justicia se defendía con palabras firmes, con discusiones largas y con verdades dichas en voz alta, pero aprendí, demasiado tarde para algunos, demasiado pronto para otros, que el verdadero control se ejerce cuando uno decide callar y observar. Mi historia no comienza con una traición abierta, ni con un grito, ni con una puerta cerrada de golpe. Comienza con una frase dicha sin emoción, casi como quien comenta el clima. Quiero la casa, los autos y el dinero, del niño no me hago cargo. Esa frase, pronunciada por el hombre que había jurado cuidar a mi hija y proteger a su propio hijo, marcó el punto exacto en el que entendí que el amor, cuando se mezcla con la ambición, puede deformarse hasta volverse irreconocible. No respondí de inmediato. No levanté la voz. No discutí. Solo asentí lentamente como si aceptara una negociación cualquiera. Porque hay decisiones que no se toman desde la rabia, sino desde la claridad absoluta de quien ya comprendió el final de la historia. Yo ya sabía que podía darle todo lo que pedía, la casa amplia que yo mismo ayudé a pagar, los autos que siempre quiso exhibir, el dinero que tanto decía merecer. Pero también sabía que al hacerlo podía quitarle algo que jamás volvería a recuperar. Algo que no se compra, que no se hereda y que no figura en ningún documento legal, pero que define para siempre quién gana y quién pierde. Esta no es una historia sobre dinero. Es una historia sobre poder, paciencia y consecuencias. Y si estás escuchando esto, tal vez sea porque en el fondo, también sabes que hay pérdidas que duelen más cuando llegan disfrazadas de victoria. Para entender cómo llegamos a ese momento, es necesario retroceder algunos años, cuando todo parecía estable, incluso prometedor. Mi hija se había enamorado de un hombre carismático, de palabras seguras y gestos calculados, alguien que sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Al principio, yo mismo quise creer en él. Quise ver en sus ojos la intención sincera de construir una familia, de asumir responsabilidades, de crecer junto a mi hija. Cuando nació mi nieto pensé que ese acontecimiento lo transformaría, que el peso de una vida nueva despertaría en él algo más profundo que la ambición. Pero no fue así. Con el paso del tiempo empecé a notar pequeñas grietas, su obsesión por el estatus, su incomodidad cada vez que el niño requería atención, su impaciencia frente a cualquier sacrificio que no le trajera un beneficio inmediato. Nunca fue violento, nunca fue explícitamente cruel. Era algo más sutil, más peligroso, la indiferencia. Mientras mi hija se desvivía por equilibrar trabajo, maternidad y matrimonio, él hablaba de negocios, de inversiones, de lo que merecía por derecho. Yo observaba en silencio. No por miedo, sino porque aprendí hace mucho que las personas revelan su verdadera naturaleza cuando creen que nadie las está juzgando. Y así fue como poco a poco entendí que su amor tenía condiciones, y que esas condiciones no incluían a su propio hijo. El día que mi hija me confesó, entre lágrimas contenidas, que él ya no quería saber nada del niño, supe que el conflicto que se avecinaba no sería ruidoso, sino profundo. No habría gritos ni escándalos. Habría decisiones. Decisiones que cambiarían el rumbo de varias vidas. Fue entonces cuando comencé a preparar, en silencio, el terreno. No para destruirlo como muchos podrían pensar, sino para permitir que él mismo se enfrentara a las consecuencias de sus elecciones. Porque hay personas que solo entienden el valor de lo que rechazan cuando ya es demasiado tarde para recuperarlo. Mi hija intentó salvar lo que ya estaba roto. Habló, insistió, propuso acuerdos, buscó mediación, incluso llegó a culparse a sí misma por el distanciamiento que él mostraba hacia el niño. Yo la escuchaba sin interrumpirla, dejando que descargara su dolor, porque sabía que no había argumento capaz de convencer a alguien que ya había decidido anteponer sus deseos a cualquier vínculo humano. Él empezó a ausentarse cada vez más, primero emocionalmente y luego físicamente. Llegaba tarde, se iba temprano, y cuando estaba en casa, su presencia era apenas una sombra que atravesaba las habitaciones sin detenerse. El niño, demasiado pequeño para comprender las razones, comenzó a hacer preguntas simples pero devastadoras, porque papá no jugaba con él, porque no lo cargaba en brazos, porque siempre estaba ocupado. Cada una de esas preguntas era un golpe seco, no para él, que había aprendido a ignorarlas, sino para mi hija y para mí. Fue entonces cuando entendí que la batalla no era por bienes materiales ni por orgullo herido,
sino por la dignidad de un niño que estaba siendo rechazado en silencio. Cuando finalmente llegó la separación, él no pidió custodia compartida ni mostró interés en visitas regulares. Lo único que preguntó fue qué pasaría con la casa, con los autos, con el dinero que, según él, había ayudado a generar. Ese fue el momento exacto en que dejó de ser un padre ante mis ojos y pasó a ser solo un hombre negociando su salida. Recuerdo haberlo mirado con calma, midiendo cada palabra que diría a partir de ese instante. Le aseguré que no se preocupara, que recibiría todo lo que correspondía. Vi en su rostro una mezcla de alivio y satisfacción, como si hubiera ganado una partida difícil. No sabía que en realidad acababa de firmar el comienzo de su derrota más profunda. A partir de ese día, todo se volvió meticulosamente silencioso. No hubo discusiones públicas, ni abogados levantando la voz, ni familiares tomando partido de forma evidente. Yo me encargué de que cada paso pareciera razonable, incluso generoso. Vendimos la casa sin conflictos, los autos pasaron a su nombre, y el dinero se distribuyó de manera que nadie pudiera acusarme de mezquindad. Desde afuera, cualquiera habría dicho que yo había sido demasiado blando, que permití que se saliera con la suya. Incluso algunos amigos cercanos se atrevieron a preguntarme por qué no luché más, por qué no protegí mejor a mi hija desde el punto de vista económico. Yo solo respondía con evasivas, porque explicar mi verdadera intención habría sido arruinar el proceso. Mientras él celebraba su aparente victoria, yo me concentraba en lo único que realmente importaba, el futuro del niño. Empecé a ocuparme de su educación, de su estabilidad emocional, de darle una presencia constante que compensara la ausencia del padre. No como sustituto, sino como ancla. Con el tiempo mi hija recuperó fuerzas, volvió a sonreír, y el niño dejó de preguntar por alguien que nunca estuvo dispuesto a quedarse. Y mientras esa nueva normalidad se construía, yo observaba cómo él, rodeado de bienes, comenzaba a perder algo que no sabía que necesitaba, el respeto de quienes lo rodeaban. Sus negocios seguían, su vida social continuaba, pero había un vacío que ni el dinero ni las apariencias podían llenar. Cada logro material venía acompañado de una soledad creciente, de una desconexión que se hacía cada vez más evidente. Él creía haber ganado todo sin darse cuenta de que había entregado voluntariamente lo más valioso que un hombre puede poseer, la posibilidad de ser recordado con amor por su propio hijo. El tiempo, como siempre, hizo su trabajo sin prisa y sin ruido. Los meses se convirtieron en años, y aquello que al principio parecía una simple reorganización de vidas comenzó a revelar su verdadero significado. Mi nieto creció en un ambiente estable, rodeado de afecto, límites claros y una presencia constante que le enseñó, sin palabras, que su valor no dependía de quien decidió marcharse. Nunca hablé mal de su padre delante de él. Nunca sembré rencor ni resentimiento porque entendí que el desprecio no se combate con odio, sino con ejemplo. Mientras tanto, el hombre que había exigido casa, autos y dinero siguió avanzando por la vida con la seguridad de quien cree haber hecho un buen negocio. Cambió de círculos, buscó nuevas relaciones, intentó construir una imagen de éxito que ocultara las grietas internas que ya empezaban a notarse. Pero hay algo que no se puede simular eternamente, la ausencia de raíces. Cada vez que veía a otros hombres hablar de sus hijos, compartir logros, quejarse del cansancio que da criar, él guardaba silencio o desviaba la conversación. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había renunciado voluntariamente a esa parte de la experiencia humana. Y esa renuncia, aunque al principio parezca liviana, termina pesando más que cualquier pérdida económica. Yo observaba todo desde la distancia, sin intervenir, sin provocar, dejando que la realidad hiciera lo que yo no necesitaba forzar. Porque mi decisión nunca fue castigarlo, sino permitir que viviera exactamente la vida que eligió. Una vida llena de posesiones, pero vacía de trascendencia. Y así, casi sin darse cuenta, perdió algo que ningún contrato podía devolverle, el lugar irreemplazable en la historia emocional de su propio hijo. Cuando comprendió, demasiado tarde, que había cambiado amor por comodidad, presencia por bienes y legado por dinero, ya no había nada que reclamar. Yo le había dado todo lo que pidió. Absolutamente todo. Y al hacerlo, le había quitado lo único que realmente importaba. Dicen que hay decisiones que parecen correctas solo porque nadie ve lo que se pierde en el proceso.
Desde afuera, muchos pensaron que él había salido ganando. Casa nueva, autos mejores, dinero suficiente para empezar de cero. Yo mismo escuché comentarios que se repetían como un eco incómodo. Al final, supo negociar. No cualquiera se va así de una separación, fue inteligente. Lo que nadie entendía, porque nadie estaba mirando en la dirección correcta, era que algunas pérdidas no hacen ruido cuando ocurren, pero se convierten en un estruendo cuando ya no hay forma de revertirlas. Esta historia no trata sobre un hombre que perdió a su familia. Trata sobre un hombre que creyó que podía deshacerse de ella sin pagar ningún precio. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué hay cosas que, cuando se entregan, no vuelven jamás. Si alguna vez viste a alguien ganar todo, y aún así perderlo todo, quédate conmigo. Porque lo que viene no es inmediato, no es explosivo, pero es inevitable. Al principio él caminaba con la seguridad de quien cree haber cerrado un capítulo incómodo. Para él, la separación fue una transacción. Un acuerdo limpio sin ataduras emocionales, sin responsabilidades que limitaran su libertad. Se decía a sí mismo que los niños se adaptan, que la distancia no mata los vínculos, que más adelante habría tiempo para recomponer lo que ahora no le interesaba sostener. Ese tipo de mentiras suelen ser muy convincentes cuando se repiten en silencio. Mientras tanto, mi hija reconstruía su vida con una lentitud que dolía, pero también con una dignidad que él jamás notó. El niño crecía, cambiaba, aprendía nuevas palabras, nuevos gestos, nuevas formas de entender el mundo. Y en cada una de esas etapas, había una ausencia que no se mencionaba, pero que se sentía. No como un drama permanente, sino como una pregunta que ya no se hacía en voz alta. Con el paso del tiempo, él empezó a disfrutar de su nueva realidad. Más viajes, más reuniones, más oportunidades para mostrarse como alguien exitoso y disponible. Se reinventó con rapidez, como hacen quienes creen que el pasado es solo un peso que se puede soltar. Pero lo que no entendía, y nadie se lo explicó, es que no todo lo que se suelta deja de existir. Algunas cosas se quedan esperando. Esperando el momento exacto para reclamar su lugar. Yo observaba esa transformación con una calma que muchos confundieron con resignación. No lo era. Era paciencia. Porque sabía que el verdadero impacto de sus decisiones no llegaría de inmediato. Llegaría cuando ya no pudiera corregir el rumbo. Y es aquí donde te pregunto algo importante. ¿Alguna vez viste a alguien convencerse de que había hecho lo correcto, solo para descubrir, demasiado tarde, que se había equivocado por completo? Mientras él avanzaba, el niño dejaba de esperarlo. No de forma consciente, no con rencor, sino con esa adaptación silenciosa que tienen los niños cuando aprenden a no necesitar lo que nunca llega. Empezó a apoyarse en otras figuras, a construir referentes distintos, a encontrar seguridad en rutinas que no lo incluían. Cada logro pequeño, una palabra nueva, un dibujo, una pregunta inteligente, era celebrado sin él. Y aunque nadie lo decía, cada una de esas ausencias iba construyendo una distancia que ya no dependía de kilómetros, sino de identidad. El niño estaba creciendo sin él. No a pesar de él, sino sin él. Y esa diferencia, aunque parece mínima, es definitiva. Yo seguía presente no como héroe ni como salvador, sino como testigo. Sabía que llegaría el día en que él miraría hacia atrás buscando algo que ya no estaría allí. Porque hay un momento inevitable para todos, en el que el éxito material deja de ser suficiente. Un momento en el que uno necesita verse reflejado en la mirada de alguien más. Y cuando ese alguien no existe, no hay casa, auto ni dinero que lo compense. Con el paso de los años, algo comenzó a cambiar en la forma en que los demás lo miraban. No fue de un día para otro, ni con un evento concreto que pudiera señalarse con el dedo. Fue una suma de pequeños detalles, de silencios incómodos en reuniones sociales, de conversaciones que ya no lo incluían del mismo modo. Antes, cuando hablaba de negocios, todos escuchaban con atención, ahora asentían por cortesía. Antes, cuando presumía logros, encontraba admiración, ahora encontraba distancia. Nadie lo confrontaba, nadie lo juzgaba abiertamente, pero algo se había roto en la percepción que los otros tenían de él. La gente suele respetar el éxito, sí, pero admira la coherencia. Y él había empezado a carecer de ambas cosas a los ojos de quienes sabían leer entre líneas.
No porque hubiera fracasado económicamente, sino porque había elegido un camino que lo fue aislando de aquello que da sentido a cualquier triunfo. Mi hija, en cambio, había encontrado una forma distinta de fortalecerse. No era una fortaleza ruidosa ni desafiante, era silenciosa, firme, construida sobre decisiones difíciles y renuncias necesarias. Aprendió a no esperar explicaciones que nunca llegarían y a no justificar ausencias que ya no dolían como antes. El niño crecía con una naturalidad que sorprendía a muchos. Tenía estructura, límites, afecto. No preguntaba por su padre, no porque lo hubiera olvidado, sino porque su mundo ya no giraba en torno a esa ausencia. Y hay algo profundamente desconcertante para un adulto cuando descubre que ya no es necesario. No rechazado. No odiado. Simplemente innecesario. Esa es una de las formas más definitivas de la pérdida. Él empezó a notar esa distancia cuando intentó reaparecer. No con disculpas, no con una reflexión profunda, sino con gestos prácticos, regalos costosos, invitaciones esporádicas, mensajes enviados fuera de horario. Creía que podía reconstruir el vínculo desde la comodidad, sin asumir el peso emocional que había evitado durante años. Pero los niños no responden a lo que brilla, responden a lo que permanece. Y él no había estado. Cada intento suyo chocaba con una realidad que no comprendía, ya no había un espacio reservado para él. El lugar que había dejado vacío no estaba esperando ser ocupado, había sido transformado. Si estás escuchando esto, pregúntate algo con honestidad: ¿cuántas ausencias se necesitan para que alguien deje de hacer falta? Cuando finalmente se dio cuenta de que no podía entrar y salir de la vida de su hijo como quien abre y cierra una puerta, comenzó a sentir una incomodidad que no supo nombrar. No era culpa, porque para sentir culpa hay que reconocer responsabilidad. Tampoco era tristeza pura. Era una mezcla de desconcierto y frustración. Había cumplido con lo que él consideraba suficiente, había pagado, había cedido, había seguido adelante. Pero nadie le había dicho que la paternidad no funciona como una cuenta bancaria. No se puede depositar de vez en cuando y esperar intereses emocionales. O estás o no estás. Y él había elegido no estar. Mientras tanto, yo seguía observando. No intervenía, no cerraba puertas ni abría oportunidades. Dejé que la vida siguiera su curso natural, porque entendí que cualquier acción de mi parte podría ser interpretada como manipulación. Y no lo era. La verdadera lección no necesita empujones. Se revela sola, cuando el tiempo hace visible lo que antes estaba oculto. Él comenzó a experimentar una soledad distinta a la que había conocido antes. No la soledad del que está solo físicamente, sino la del que no tiene a quien transmitirle lo que vive. Sus logros ya no tenían destinatario. Sus historias no encontraban oídos interesados. Y poco a poco empezó a entender que había cambiado algo irreemplazable por algo que en el fondo nunca fue suficiente. Este proceso no tuvo un clímax inmediato. No hubo una escena dramática ni una confrontación final. Fue más bien una acumulación de silencios, de puertas que ya no se abrían, de miradas que no buscaban las suyas. Y es en esa lentitud donde reside la verdadera gravedad de lo que perdió. Porque cuando la pérdida llega de golpe, aún queda el impacto. Pero cuando llega despacio, se instala como una verdad imposible de negar. Hubo un momento específico en el que él dejó de sentirse cómodo con su propia narrativa. Ya no podía repetirse sin que algo le incomodara por dentro, que había hecho lo correcto. Fue una incomodidad silenciosa, persistente, que apareció en los lugares más inesperados, en una cena elegante donde todos hablaban de sus hijos, en una reunión de trabajo donde alguien mostraba con orgullo una foto familiar, en una conversación casual que giraba, inevitablemente, hacia el futuro. Cada una de esas escenas funcionaba como un espejo que no devolvía la imagen que él quería ver. No era envidia lo que sentía, era una especie de vacío que no lograba llenar con ningún logro nuevo. Empezó a darse cuenta de que había triunfos que solo cobran sentido cuando alguien más los celebra contigo, y fracasos que solo duelen de verdad cuando no hay a quien contárselos. Intentó racionalizar esa sensación. Se dijo que era normal, que todos pasan por etapas de cuestionamiento, que la vida moderna exige sacrificios. Se apoyó en discursos conocidos:
la libertad individual, el derecho a rehacer la vida, la idea de que cada quien elige su propio camino. Pero esos argumentos, que antes le resultaban suficientes, comenzaron a perder fuerza. Porque una cosa es defender una decisión cuando todavía parece reciente, y otra muy distinta es sostenerla cuando el tiempo empieza a mostrar sus efectos secundarios. Él había elegido una vida sin ataduras emocionales profundas, y ahora estaba descubriendo el costo real de esa elección. El niño, por su parte, ya no era un niño pequeño. Había crecido lo suficiente como para tener memoria, opiniones y una identidad propia. Ya no preguntaba, no esperaba, no idealizaba. Simplemente vivía. Tenía rutinas, amigos, proyectos escolares, sueños incipientes. Y en todos ellos, la figura paterna no ocupaba un lugar central. No porque alguien se lo hubiera quitado, sino porque nunca se había consolidado. Cuando el padre intentó acercarse con más insistencia, se encontró con una barrera invisible, la falta de intimidad. No había historias compartidas, no había confianza acumulada, no había códigos comunes. Lo que había era una distancia educada, respetuosa, pero firme. Y esa distancia, lejos de ser un castigo, era el resultado natural de años de ausencia. Aquí es donde todo empieza a volverse irreversible. Y si sigues escuchando, entenderás por qué algunas segundas oportunidades no desaparecen, simplemente dejan de existir. Mi hija observaba esta situación con una serenidad que en otro tiempo habría sido imposible. Ya no necesitaba validación ni explicaciones. Había aprendido que no todas las historias tienen un cierre justo, pero sí pueden tener un desarrollo digno. Su prioridad era el bienestar emocional del hijo, no la redención del padre. Y esa claridad le daba una fortaleza que él nunca había previsto. Él, en cambio, comenzó a sentir que algo se le escapaba de las manos. No podía exigir un lugar que no había construido, ni reclamar una cercanía que nunca cultivó. Y por primera vez entendió que no todo se negocia, que no todo se puede resolver con recursos materiales o con presencia intermitente. Yo seguía sin intervenir directamente. No porque no me importara, sino porque sabía que cualquier gesto mío podría alterar el aprendizaje que él estaba atravesando. Hay lecciones que no se pueden explicar, solo se pueden vivir. Y esta era una de ellas. Él empezó a mirar sus posesiones de otra manera. La casa ya no se sentía como un hogar. Los autos ya no simbolizaban éxito, sino movimiento constante y huida. El dinero seguía allí, pero había perdido su capacidad de distraerlo. Todo lo que antes funcionaba como prueba de que había ganado, ahora se le presentaba como evidencia de lo que había sacrificado. Este cambio no lo convirtió de inmediato en una persona distinta. No hubo una transformación repentina ni un arrepentimiento dramático. Fue algo más lento, más incómodo. Una conciencia que se despierta cuando ya no hay marcha atrás. Empezó a entender que el tiempo no solo pasa, selecciona. Selecciona qué vínculos sobreviven, qué recuerdos se fortalecen y cuáles se diluyen hasta desaparecer. Y en esa selección, él estaba quedando al margen de una de las historias más importantes de su propia vida. Las consecuencias no llegaron con estruendo, llegaron con claridad. Un tipo de claridad que no admite excusas ni reinterpretaciones. Él empezó a notar que su nombre ya no aparecía en ciertos espacios, no por rechazo explícito, sino por irrelevancia práctica. No era invitado a reuniones donde antes era habitual, no porque alguien quisiera excluirlo, sino porque nadie pensó en incluirlo. La vida siguió su curso sin consultarlo, y esa fue una de las revelaciones más duras de aceptar. Comprendió quizá por primera vez, que el mundo no se detiene por las decisiones de un solo hombre, y que las ausencias prolongadas terminan normalizándose. Lo que al principio parecía una libertad conquistada empezó a sentirse como un territorio vacío, amplio pero frío, donde no había huellas compartidas ni recuerdos que lo anclaran. Intentó llenar ese vacío con actividad constante. Más trabajo, más proyectos, más compromisos sociales. Se rodeó de gente, de ruido, de estímulos, como si pudiera ahogar con movimiento lo que el silencio empezaba a decirle. Pero hay silencios que no se pueden tapar. Aparecen en los momentos de descanso, en las noches largas, en los instantes en los que uno se permite dejar de actuar.
Fue ahí donde empezó a reconocer algo que siempre había evitado, la sensación de haber sido reemplazable. No en lo profesional, donde todo el mundo lo es tarde o temprano, sino en lo personal. Había sido sustituido en el rol que, una vez perdido, no admite suplentes reales. El niño tenía referentes, apoyo, figuras estables. No necesitaba recuperarlo. Y esa certeza fue más dura que cualquier reproche. Mientras tanto, la vida del niño avanzaba con una coherencia que contrastaba con el desorden emocional de su padre. Tenía rutinas claras, afectos constantes y un entorno que no giraba en torno a promesas incumplidas. Crecía con la seguridad de quien sabe que puede confiar en lo que lo rodea. No hablaba de su padre porque no era un tema central. No había resentimiento ni idealización. Había neutralidad. Y esa neutralidad, lejos de ser una señal de indiferencia superficial, era la prueba de que el vínculo nunca se había consolidado. Él no era una herida abierta, era una figura borrosa, sin peso emocional real. Y comprender eso fue para el padre uno de los golpes más difíciles de asimilar. Comenzó entonces a cuestionarse cosas que antes había dado por sentadas. ¿En qué momento había decidido que podía posponer lo irreemplazable? Cuando había llegado a la conclusión de que la presencia era opcional. Estas preguntas no lo llevaban a una respuesta clara, sino a una incomodidad persistente. Se dio cuenta de que había confundido control con desapego, autonomía con ausencia, poder con indiferencia. Y esa confusión lo había llevado a un punto donde ya no tenía margen de acción. Porque hay errores que no se corrigen con intención tardía, sino que se arrastran como una consecuencia permanente. Yo observaba todo con una mezcla de serenidad y tristeza. No porque me alegrara su caída emocional, sino porque confirmaba algo que siempre supe, que las decisiones verdaderamente importantes no revelan su impacto de inmediato. Se manifiestan con el tiempo cuando ya no pueden maquillarse. Nunca me acerqué a decirle, te lo advertí. No hacía falta. La realidad estaba haciendo ese trabajo por mí. Él estaba aprendiendo, no por mis palabras, sino por la ausencia de aquello que había descartado con tanta ligereza. Y es en este punto donde la historia empieza a tomar un giro más profundo. Porque cuando alguien comprende que ha perdido algo esencial, suele buscar una forma de compensarlo. No siempre con honestidad, no siempre con claridad. A veces esa búsqueda se convierte en un intento desesperado por recuperar lo que ya no puede volver. Y eso, aunque parezca un movimiento hacia adelante, suele marcar el inicio de una caída más consciente. Fue entonces cuando decidió intentar algo distinto. Ya no bastaban los mensajes ocasionales ni los regalos enviados en fechas especiales. Comprendió, al menos en la superficie, que necesitaba hacer algo más. Pero ese algo no nacía de una comprensión profunda, sino de una urgencia personal. No buscaba reparar el vínculo por el bien del niño, buscaba aliviar el peso que empezaba a cargar. Y cuando las motivaciones están desalineadas, incluso los gestos que parecen correctos llegan tarde y fuera de lugar. Se presentó con mayor frecuencia, propuso encuentros más largos, intentó imponer una cercanía que no se construye por decreto. Pero la cercanía, como la confianza, no se exige, se cultiva. Y él no había sembrado nada durante años. El niño lo recibía con educación, con una amabilidad que sorprendía a quienes esperaban frialdad o rechazo. No había rencor, pero tampoco entusiasmo. No había preguntas ni expectativas, ni esa ansiedad propia de quien anhela aprobación. Lo trataba como se trata a alguien conocido, no como se trata a alguien esencial. Y esa diferencia, aunque sutil, era devastadora. Él intentó forzar conversaciones profundas, compartir recuerdos que no existían, crear una intimidad artificial que no encontró suelo donde apoyarse. Cada intento dejaba en evidencia la misma verdad: había llegado tarde a una historia que ya estaba en marcha. Detente un segundo y piensa en esto: ¿qué ocurre cuando alguien quiere volver a un lugar que nunca se preocupó por habitar? Mi hija fue clara, sin dureza, sin reproches. No cerró puertas, pero tampoco las sostuvo abiertas. Le explicó que el niño tenía su ritmo, sus límites, su mundo. Que cualquier acercamiento debía respetar eso. Él escuchaba, asentía, prometía.
Pero la constancia, esa virtud silenciosa que sostiene los vínculos reales, seguía sin aparecer. Había aprendido a reaccionar, no a permanecer. Y el niño, que ya no vivía esperando, no iba a adaptarse a impulsos intermitentes. No por orgullo, sino por equilibrio emocional. Yo observaba esta etapa con especial atención. Sabía que era el punto más delicado. Porque aquí es donde muchos confunden oportunidad con derecho. Él empezaba a sentir que merecía una segunda oportunidad simplemente por desearla. No comprendía que las oportunidades no se reclaman, se ofrecen cuando hay bases para sostenerlas. Y esas bases no se improvisan. Se construyen con presencia constante, con interés genuino, con sacrificio silencioso. Todo aquello que él había evitado en nombre de su comodidad. A medida que sus intentos fallaban, su frustración crecía. Y con ella una tendencia peligrosa, la de buscar culpables. Empezó a pensar que alguien le había quitado su lugar, que había sido desplazado injustamente, que el tiempo había jugado en su contra. Pero el tiempo no juega contra nadie, simplemente avanza. Y en ese avance revela quién estuvo y quién no. Él había decidido ausentarse cuando aún tenía margen de elección. Ahora solo estaba enfrentando el resultado de esa decisión. Las posesiones que había defendido con tanta firmeza empezaron a perder valor simbólico. La casa era grande pero silenciosa. Los autos eran nuevos, pero lo llevaban a destinos que no le ofrecían pertenencia. El dinero seguía siendo suficiente, pero ya no resolvía lo que realmente le faltaba. Empezó a entender, quizá por primera vez con claridad, que había cambiado estabilidad emocional por comodidad inmediata, legado por conveniencia, profundidad por control. Y ese intercambio, aunque parecía ventajoso en su momento, ahora se mostraba como un mal negocio. Esta etapa no terminó con una explosión emocional ni con un reconocimiento explícito de culpa. Terminó con cansancio. Con la aceptación gradual de que algunas puertas no se cierran con llave, sino con tiempo. Y que una vez cerradas de ese modo, no hay fuerza suficiente para volver a abrirlas. La aceptación no llegó como una rendición, sino como un cansancio profundo. No el cansancio físico que se cura con descanso, sino ese agotamiento silencioso que aparece cuando uno deja de luchar contra una verdad que ya no se puede cambiar. Él empezó a comprender que no todo error permite reparación, y que no toda ausencia se corrige con presencia tardía. Lo entendió no en un instante de lucidez dramática, sino en una sucesión de momentos cotidianos, cuando dejó de intentar llamar porque ya no sabía qué decir, cuando los encuentros se volvieron cada vez más breves y formales, cuando se dio cuenta de que ya no tenía un rol claro en la vida del niño. No había conflicto abierto, no había rechazo explícito. Había algo más definitivo, la falta de necesidad. Ese descubrimiento lo obligó a mirar su vida con una honestidad que había evitado durante años. Se dio cuenta de que había construido mucho, sí, pero sobre un terreno que no sostenía raíces profundas. Todo lo que poseía podía venderse, cambiarse o perderse sin alterar demasiado su identidad. Y ahí apareció la pregunta que más temía: ¿qué quedaría de mí si mañana todo esto desapareciera? La respuesta no fue inmediata, pero fue clara. Quedaría poco. Muy poco. Porque había invertido en lo tangible y había descuidado lo esencial. Y lo esencial no admite compras tardías ni acuerdos de último momento. El niño, mientras tanto, seguía creciendo. Ya no necesitaba explicaciones, ni promesas, ni figuras que aparecieran y desaparecieran. Tenía un entorno estable, coherente, donde las palabras coincidían con los hechos. Había aprendido, sin discursos ni advertencias, que el amor se demuestra con permanencia. Y ese aprendizaje, aunque silencioso, era irreversible. Él ya sabía distinguir entre quien está por obligación y quien está por elección. Y esa distinción marcaría su forma de relacionarse con el mundo para siempre. Mi hija había alcanzado una paz que no dependía de que él cambiara o entendiera. Había dejado de esperar justicia emocional y había construido equilibrio. Ya no había espacio para reproches, pero tampoco para ilusiones. Había aceptado que algunas historias no se reparan, solo se transforman. Y esa transformación, lejos de ser una derrota, fue su verdadera victoria.
Porque logró proteger lo más importante sin necesidad de confrontar, sin convertir el dolor en rencor. Yo observaba todo desde la misma calma con la que había tomado la decisión inicial. Nunca quise castigar, ni humillar, ni vengarme. Mi intención siempre fue permitir que cada uno viviera las consecuencias naturales de sus elecciones. Él eligió posesiones, comodidad y control. Y las obtuvo. Pero también eligió renunciar a algo que no se recupera con el tiempo, el lugar emocional en la vida de su hijo. Nadie se lo quitó. Nadie se lo negó. Simplemente lo dejó vacío el tiempo suficiente como para que dejara de existir. Aquí es donde esta parte de la historia se cierra, pero no el proceso. Porque lo que viene a continuación no trata solo de pérdida, sino de conciencia. De lo que ocurre cuando alguien finalmente comprende que hay victorias que en realidad son derrotas disfrazadas. En la próxima parte verás cómo ese entendimiento empieza a pesar más que cualquier bien material, y cómo el verdadero costo de sus decisiones se revela sin margen para la negación. Si esta historia te está resonando, si alguna vez viste a alguien cambiar lo esencial por lo conveniente, o si tú mismo has sentido que el tiempo te mostró algo demasiado tarde, quédate. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en la siguiente parte. Porque lo que viene no es una lección moral simple, sino una verdad incómoda que muchos descubren cuando ya no pueden volver atrás. Hay un momento en la vida en el que las excusas dejan de funcionar. No porque alguien las confronte, sino porque uno mismo ya no consigue creerlas. Ese momento no llega con ruido ni advertencias. Llega en silencio cuando lo que antes servía para justificarse empieza a sonar vacío incluso dentro de la propia cabeza. Para él ese instante no tuvo una fecha exacta, pero sí una sensación clara, la certeza incómoda de que había perdido algo que no sabía cómo nombrar, hasta que entendió que ya no estaba en la historia donde más importaba estar. Si alguna vez pensaste que el tiempo podía arreglarlo todo por sí solo, quédate. Porque hay ausencias que el tiempo no cura, las confirma. Hasta entonces él había vivido convencido de que siempre habría una oportunidad para volver. Volver a intentar, volver a acercarse, volver a ocupar un lugar que creyó permanente. Esa creencia, tan común como peligrosa, fue el sostén invisible de todas sus decisiones. Le permitió priorizarse sin culpa, postergar sin miedo y avanzar sin mirar atrás. Pero el tiempo, que no discute ni negocia, empezó a mostrarle algo distinto, que los lugares emocionales no se reservan indefinidamente. Se habitan o se pierden. Y él no los había habitado. El primer indicio fue sutil. Demasiado sutil como para alarmarlo de inmediato. Se dio cuenta de que ya no sabía casi nada de la vida del niño. No conocía sus gustos actuales, ni sus miedos, ni sus pequeños logros cotidianos. La información que recibía era general, distante, filtrada. No porque alguien se la negara, sino porque ya no era relevante incluirlo en los detalles. Y eso, aunque no lo admitiera en voz alta, empezó a dolerle más que cualquier discusión pasada. Porque el conflicto se puede debatir, la irrelevancia no. Detente un momento y piensa, ¿qué duele más, que te enfrenten o que ya no te tengan en cuenta? Intentó reaccionar reforzando su presencia simbólica. Comentarios oportunos, consejos no solicitados, intentos de mostrarse disponible. Pero cada gesto chocaba con una realidad incómoda, no había confianza acumulada que los sostuviera. Era como intentar construir un puente empezando por el medio, sin bases en ninguna de las orillas. El niño lo escuchaba con respeto, pero sin dependencia emocional. No buscaba su aprobación ni su guía. Ya había aprendido a caminar con otros referentes. Y esa autonomía, tan sana y necesaria, era para él la prueba más clara de su propia ausencia prolongada. Mi hija entendió este proceso mucho antes que él. No porque fuera más fuerte, sino porque había tenido que aceptar la realidad cuando aún dolía. Aprendió a soltar expectativas, a dejar de explicar lo inexplicable, a construir estabilidad sin esperar cambios externos. Cuando él empezó a mostrar señales de inquietud, ella no se sorprendió. Sabía que ese momento llegaría. Siempre llega. Porque nadie puede sostener una vida emocionalmente superficial sin que, tarde o temprano, el vacío se haga evidente.
Yo observaba con atención, consciente de que la historia estaba entrando en una etapa distinta. Ya no se trataba de consecuencias visibles, sino de conciencia interna. De ese proceso lento y a veces cruel en el que una persona empieza a entender que ha perdido algo esencial sin que nadie se lo haya quitado. Y ese tipo de comprensión, cuando llega, no se puede desactivar. Se queda. Acompaña. Pesa. Él comenzó a recordar escenas que antes había considerado menores. Momentos que no vivió, decisiones que postergó, presencias que delegó. Cada recuerdo funcionaba como una pieza que ahora encajaba con claridad dolorosa. No eran tragedias aisladas, eran patrones. Y reconocer un patrón propio es una de las experiencias más incómodas que existen. Porque elimina la posibilidad de seguir culpando a otros. Aquí es donde la historia empieza a profundizarse de verdad. Porque cuando alguien deja de preguntarse qué me hicieron y empieza a preguntarse qué dejé de hacer, el camino que se abre ya no permite distracciones. En los próximos bloques verás cómo esta toma de conciencia empieza a transformarlo, no necesariamente en alguien mejor, sino en alguien que ya no puede huir de sí mismo. A partir de ese momento su vida empezó a dividirse en dos capas claramente diferenciadas. En la superficie todo seguía funcionando. El trabajo avanzaba, los proyectos se concretaban, las reuniones se sucedían con normalidad. Nadie habría dicho que algo estaba mal. Pero por debajo de esa apariencia ordenada, algo se había desplazado de forma irreversible. Era una incomodidad constante, una sensación de estar fuera de lugar incluso en los espacios que él mismo había elegido. Ya no se sentía pleno, pero tampoco podía señalar con precisión qué le faltaba. Solo sabía que había una ausencia que no lograba ignorar. Comenzó a prestar atención a cosas que antes le parecían irrelevantes. Gestos pequeños, comentarios ajenos, silencios prolongados. Escuchaba a otros hablar de sacrificios cotidianos, de cansancio acumulado, de preocupaciones que giraban en torno a sus hijos. Antes, esas conversaciones lo aburrían o le parecían exageradas. Ahora, le provocaban una mezcla de curiosidad y desconcierto. Se preguntaba cómo sería vivir con ese tipo de preocupaciones, cómo se sentía tener a alguien que dependiera emocionalmente de uno. Y esa pregunta, aunque nunca la formuló en voz alta, empezó a perseguirlo. Intentó acercarse de nuevo desde otro lugar. No desde la urgencia, sino desde una supuesta reflexión. Buscó espacios de diálogo, propuso encuentros más tranquilos, intentó mostrarse dispuesto a escuchar. Pero la escucha, para ser efectiva, necesita historia compartida. Y la suya estaba llena de interrupciones. El niño no tenía la necesidad de contarle su mundo porque ya lo hacía con otros. No había vacío que él pudiera llenar. Y esa constatación, lejos de despertar rebeldía, comenzó a generar resignación. Una resignación silenciosa, amarga, que se instala cuando uno entiende que llegó tarde. ¿Alguna vez sentiste que querías volver a un lugar, y descubriste que ya no te estaban esperando? Mi hija manejó esta etapa con una claridad que él no supo interpretar de inmediato. No hubo confrontaciones ni reproches. Solo límites. Límites firmes, tranquilos, orientados a proteger la estabilidad emocional del niño. Cada límite era una invitación implícita a entender la realidad tal como era, no como él deseaba que fuera. Pero aceptar límites cuando uno cree merecer más es una de las pruebas más difíciles del carácter. Él oscilaba entre la comprensión racional y la frustración emocional. Entendía las razones, pero no lograba aceptarlas del todo. Yo observaba cómo esa tensión interna empezaba a desgastarlo. No de forma dramática, sino persistente. Había perdido la capacidad de disfrutar plenamente de sus logros. Cada éxito venía acompañado de una pregunta silenciosa: ¿con quién comparto esto? Y cuando no encontraba respuesta, el logro perdía peso. Empezó a notar que su vida estaba llena de momentos que no dejaban huella. Experiencias que se acumulaban sin convertirse en recuerdos significativos. Porque los recuerdos más duraderos no se construyen en soledad. A medida que esta conciencia se profundizaba, también comenzó a revisar su propia historia. Recordó su infancia, las figuras que lo habían marcado, las ausencias que él mismo había sentido en algún momento.
Por primera vez estableció una conexión incómoda entre esas experiencias y sus decisiones actuales. No para justificarse, sino para entenderse. Y ese ejercicio, aunque necesario, fue doloroso. Porque le mostró que había repetido patrones que juró no reproducir. Y reconocer eso exige una honestidad que no todos están dispuestos a enfrentar. Este bloque marca un punto clave en la historia. Ya no se trata solo de consecuencias externas, sino de un proceso interno que empieza a desarmar la imagen que él tenía de sí mismo. La pregunta ya no es si perdió algo, sino qué tipo de persona eligió ser al perderlo. Y esa pregunta, una vez formulada, no admite respuestas simples. La introspección no siempre llega acompañada de claridad inmediata. A veces se presenta como una confusión creciente, como un desorden interno que obliga a replantear certezas antiguas. Para él este periodo fue especialmente incómodo porque lo enfrentó a una imagen de sí mismo que ya no coincidía con el relato que había sostenido durante años. Siempre se había visto como alguien práctico, racional, capaz de tomar decisiones difíciles sin dejarse arrastrar por la emoción. Ahora empezaba a entender que esa supuesta fortaleza había sido, en muchos casos, una forma elegante de evitar responsabilidades afectivas. Y esa revelación, aunque silenciosa, tuvo un impacto profundo. Comenzó a revisar mentalmente escenas del pasado con una atención que antes no tenía. Momentos que había minimizado, conversaciones que había interrumpido, promesas que había postergado indefinidamente. Cada recuerdo reaparecía con un matiz distinto, como si el tiempo hubiera cambiado su color. Ya no podía decirse que no había tenido opción. Las opciones habían estado allí, simplemente había elegido las más cómodas. Y aceptar eso implicaba asumir una cuota de responsabilidad que hasta entonces había evitado con habilidad. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda de verdad, cuando uno deja de preguntarse por qué pasó y empieza a preguntarse por qué permitió que pasara. El niño, mientras tanto, avanzaba con una naturalidad que contrastaba con la tormenta interna de su padre. Tenía intereses propios, opiniones formadas, una forma de mirar el mundo que ya no buscaba aprobación externa. Había desarrollado una seguridad tranquila, esa que nace cuando los afectos son previsibles. No necesitaba comprobar constantemente si alguien estaría o no, sabía quiénes estaban. Y esa certeza tan valiosa, era el resultado directo de una presencia constante que no había sido la del padre. Cada vez que él intentaba acercarse desde un lugar más reflexivo, se encontraba con una barrera invisible, la falta de historia compartida. No había anécdotas comunes, ni recuerdos acumulados, ni complicidades pequeñas. Y sin esas bases, cualquier intento de profundizar se quedaba en la superficie. Era como querer leer un libro empezando por el último capítulo, sin haber pasado por los anteriores. El contenido podía ser interesante, pero faltaba contexto emocional para comprenderlo de verdad. Mi hija observaba este proceso sin intervenir más de lo necesario. Sabía que cualquier intento de acelerar una comprensión que debía ser personal solo generaría resistencia. Ella ya había transitado su propio camino de aceptación, y no tenía intención de cargar con el proceso de nadie más. Su prioridad seguía siendo la estabilidad del niño, no la redención tardía de quien había elegido ausentarse. Y esa claridad, lejos de ser fría, era profundamente justa. Yo veía cómo él empezaba a cansarse de huir. No porque hubiera encontrado una solución, sino porque había agotado las excusas. Ya no podía decirse que no sabía, que no entendía, que no había tenido alternativas. La realidad estaba frente a él sin adornos. Y aunque no lo expresara abiertamente, empezaba a surgir una pregunta distinta, más honesta: si pudiera volver atrás, ¿haría algo diferente? Esa pregunta, aunque no cambia el pasado, marca un punto de no retorno en la conciencia. Este bloque cierra una etapa de la historia. La etapa de la negación sofisticada, del autoengaño elegante. A partir de aquí el camino se vuelve más exigente. Porque cuando uno empieza a verse con claridad, ya no puede refugiarse en la ignorancia. En los próximos bloques verás cómo esta conciencia empieza a manifestarse en decisiones, silencios y renuncias que ya no tienen que ver con los demás, sino consigo mismo. El pasado empezó a presentarse no como un recuerdo aislado, sino como una presencia constante.
No aparecía en forma de nostalgia, sino de contraste. Cada vez que él intentaba disfrutar del presente, algo lo devolvía a lo que no había hecho. No eran reproches externos ni palabras dichas por otros. Era una comparación silenciosa entre lo que era y lo que podría haber sido. Y esa comparación, lejos de motivarlo, lo inmovilizaba. Porque el pasado no se puede corregir, solo se puede aceptar. Y aceptar para alguien que siempre creyó tener el control, fue especialmente difícil. Comenzó a experimentar una sensación nueva, la de estar viviendo una vida que ya no le pertenecía del todo. Todo funcionaba, pero nada lo representaba por completo. Sus decisiones, antes firmes y seguras, empezaron a parecerle reacciones automáticas. Se dio cuenta de que había construido una rutina eficiente, pero vacía de significado profundo. Cada día se parecía demasiado al anterior, no por estabilidad, sino por falta de propósito. Y cuando el propósito se diluye, incluso el éxito pierde dirección. Intentó llenar ese vacío con introspección más profunda. Leyó, reflexionó, escuchó a otros hablar de cambios personales, de segundas oportunidades, de reinventarse. Pero cuanto más avanzaba en ese terreno, más evidente se volvía una verdad incómoda: no todo cambio depende solo de la voluntad. Hay procesos que requieren tiempo compartido, historia construida, errores acompañados. Y eso era justamente lo que él no tenía. No podía reconstruir años de ausencia con una decisión tardía. No porque no quisiera, sino porque el contexto ya no existía. Aquí surge una pregunta que incomoda a cualquiera: ¿qué haces cuando descubres que el problema no es que no supiste, sino que no estuviste? El niño ya no ocupaba el lugar de alguien a quien recuperar. Era una persona en desarrollo con su propio mundo emocional, con límites claros y una identidad que no giraba en torno a la figura paterna. Él empezó a entender que su rol, si alguna vez existió con fuerza, ya no podía redefinirse a voluntad. No había espacio para imponer cercanía, ni para exigir reconocimiento. Lo único posible era respetar la distancia. Y respetar algo que uno mismo creó es una forma silenciosa de rendición. Mi hija había llegado a un punto de estabilidad que no necesitaba ser defendido constantemente. Ya no estaba en guardia, ya no anticipaba decepciones. Había aprendido a confiar en lo que veía, no en lo que se prometía. Su vida no era perfecta, pero era coherente. Y esa coherencia, construida a base de esfuerzo y aceptación, contrastaba con la incoherencia interna de él. Por primera vez, empezó a comprender que la coherencia emocional es más valiosa que cualquier logro externo. Yo observaba cómo este proceso empezaba a transformarlo de manera menos visible, pero más profunda. Ya no buscaba justificarse ni convencer a otros de nada. Empezaba lentamente a quedarse sin discursos. Y cuando los discursos se acaban, solo queda la verdad desnuda. Esa verdad no siempre conduce a la redención. A veces solo conduce a la comprensión. Y comprender, aunque no repare, cambia la forma en que uno carga con lo perdido. Este bloque marca el momento en que el pasado deja de ser algo que se recuerda y se convierte en algo que se vive internamente. No como castigo, sino como referencia constante. A partir de aquí, la historia ya no avanza hacia la posibilidad de recuperar lo perdido, sino hacia la manera en que cada uno aprende a convivir con sus propias decisiones. En el próximo bloque veremos cómo esta aceptación empieza a reflejarse en silencios más largos y renuncias más honestas. El silencio empezó a ocupar un lugar central en su vida. No el silencio cómodo de quien descansa, sino el silencio denso de quien ya no tiene argumentos que lo tranquilicen. Dejó de hablar del tema, no porque lo hubiera superado, sino porque ya no encontraba palabras que no sonaran huecas. En reuniones, cuando surgía alguna mención a la familia, optaba por escuchar. Antes, escuchar le parecía una pérdida de tiempo, ahora se había convertido en una necesidad. Escuchar a otros le permitía entender, aunque fuera desde afuera, aquello que él no había construido. Ese silencio no era pasividad. Era una forma distinta de enfrentarse a la realidad. Comenzó a aceptar que había cosas que no podía forzar, ni negociar, ni acelerar. Aceptar no como resignación amarga, sino como reconocimiento honesto de los límites.
Y reconocer límites, para alguien que siempre creyó tener margen de maniobra, fue una lección dura. Entendió que no todo depende de la intención, que no todo se corrige con esfuerzo tardío. Algunas ausencias crean un espacio que el tiempo no vuelve a abrir. El niño ya no reaccionaba ante su presencia de una forma que pudiera interpretarse como expectativa. No había decepción, pero tampoco ilusión. Y esa neutralidad, aunque parecía pacífica, era definitiva. No había una herida que sanar porque la herida no se había formado, lo que había existido era una falta prolongada que el tiempo había normalizado. Él empezó a comprender que no estaba pagando un castigo, sino viviendo una consecuencia. Nadie lo estaba juzgando activamente. La vida simplemente seguía su curso sin ajustarse a sus deseos tardíos. Aquí conviene detenerse y reflexionar. ¿Cuántas veces confundimos la paciencia del tiempo con una segunda oportunidad garantizada? Mi hija veía este proceso con una serenidad que no habría sido posible años atrás. No sentía la necesidad de intervenir, ni de explicar, ni de proteger a nadie más que a su hijo. Había aprendido que cada adulto es responsable de su propio recorrido emocional. Su rol no era reparar lo que no había roto, ni sostener lo que no había elegido. Esa claridad la liberó de una carga que durante mucho tiempo había llevado sin darse cuenta. Yo observaba cómo él empezaba a cambiar, no hacia afuera, sino hacia adentro. Ya no buscaba soluciones inmediatas ni atajos emocionales. Se permitió sentir la pérdida sin disfrazarla de argumentos racionales. Ese permiso, aunque doloroso, era necesario. Porque solo cuando uno deja de huir del dolor puede empezar a comprenderlo. Y comprender no siempre sana, pero ordena. Da sentido a lo vivido, incluso cuando ese sentido no es el que hubiéramos elegido. Este periodo no estuvo marcado por grandes decisiones visibles. Fue más bien una etapa de quietud incómoda. De días que pasaban sin eventos destacados, pero cargados de reflexión. De noches en las que el pasado volvía sin pedir permiso. De mañanas en las que el futuro se sentía incierto, no por miedo, sino por falta de referencias claras. Él había construido una vida basada en el control y ahora estaba aprendiendo a convivir con aquello que no se puede controlar. El silencio poco a poco empezó a enseñarle más que cualquier conversación. Le mostró que la presencia no se sustituye, que el tiempo compartido no se recupera y que el afecto no se administra como un recurso. Le mostró que algunas decisiones son definitivas no por crueldad, sino por coherencia. Y en esa coherencia, aunque dolorosa, empezó a encontrar una forma distinta de estar consigo mismo. Este bloque cierra la etapa del ruido interno. A partir de aquí, la historia entra en un terreno aún más delicado, el de las renuncias conscientes. Porque aceptar una pérdida no es lo mismo que aprender a vivir con ella. En el próximo bloque veremos cómo esa aceptación se traduce en decisiones silenciosas que ya no buscan revertir el pasado, sino redefinir el futuro posible. Las renuncias no siempre se anuncian. A veces se manifiestan como decisiones que nadie más nota, pero que cambian por completo la forma en que una persona se mueve por el mundo. En su caso, la primera renuncia fue interna, dejó de imaginar escenarios alternativos. Ya no pensaba en qué habría pasado si, ni en tal vez algún día. Comprendió que esas proyecciones, lejos de ayudarlo, lo mantenían atrapado en una versión del pasado que no podía corregirse. Renunciar a esas fantasías fue doloroso, pero también liberador. Porque mientras uno se aferra a lo que no ocurrió, pierde la capacidad de habitar lo que sí está ocurriendo. Comenzó a ajustar su vida a esa nueva comprensión. No buscó llenar el vacío con sustitutos emocionales ni con vínculos forzados. Tampoco intentó construir una narrativa heroica de aprendizaje. Simplemente aceptó que había perdido algo esencial y que ese vacío no debía ser tapado, sino reconocido. Esta actitud, aunque silenciosa, marcó un cambio profundo. Por primera vez, dejó de pelear contra las consecuencias y empezó a convivir con ellas. No como castigo, sino como resultado lógico de sus elecciones. El niño ya no formaba parte de sus planes futuros en el sentido tradicional. No porque hubiera dejado de importarle, sino porque entendió que no tenía derecho a proyectarse sobre una vida que no había acompañado. Respetar eso fue una de las renuncias más difíciles.
Implicó aceptar que no estaría presente en momentos clave, que no sería la referencia principal en decisiones importantes, que su rol, si existía, sería periférico. Y aceptar un rol periférico cuando uno se creyó central es una experiencia profundamente transformadora. Aquí la historia se vuelve incómoda de otra manera. ¿Qué haces cuando entiendes que amar también significa retirarse? Mi hija notó este cambio sin necesidad de que él lo explicara. Vio que ya no insistía, que no reclamaba espacios, que no confundía cercanía con derecho. Esa actitud, aunque no reparó el pasado, evitó nuevos daños. Permitió que la estabilidad emocional del niño se mantuviera intacta. Y en ese respeto tardío, aunque insuficiente, había al menos una forma de responsabilidad que antes no existía. Yo observaba este proceso con una mezcla de alivio y gravedad. Alivio porque el niño estaba protegido de nuevas decepciones. Gravedad porque sabía que él estaba atravesando una de las etapas más solitarias que una persona puede vivir, aquella en la que ya no hay a quien culpar ni a quien convencer. Solo queda uno mismo y las propias decisiones. Y ese encuentro, cuando llega, no admite atajos. Él empezó a redefinir su concepto de éxito. Ya no lo medía en logros visibles ni en reconocimiento externo. Lo medía en coherencia interna. En la capacidad de no mentirse, de no exigir lo que no había sembrado, de no ocupar lugares que no le correspondían. Esta redefinición no le trajo felicidad inmediata, pero sí una forma de paz austera, silenciosa. Una paz que no celebra, pero sostiene. Este bloque representa el punto más alto del costo emocional. No hay explosión ni clímax evidente, pero hay una comprensión profunda que no se puede deshacer. Él había cambiado bienes materiales por comodidad y había perdido algo irreemplazable. Ahora lo sabía con claridad. No como una idea abstracta, sino como una verdad vivida. Y cuando una verdad se vive, deja marca. En el próximo y último bloque de esta parte, veremos cómo esta conciencia se estabiliza y se convierte en una forma definitiva de estar en el mundo. No habrá redención grandiosa ni justicia poética evidente. Habrá algo más real, una aceptación final que prepara el terreno para el cierre de toda la historia. La conciencia, cuando deja de doler de forma aguda, no desaparece. Se transforma. En su caso se convirtió en una presencia constante sobria, que ya no gritaba, pero tampoco se iba. Había aprendido a convivir con ella como se convive con una cicatriz, no define cada movimiento, pero recuerda de dónde viene. Su vida continuó sin grandes sobresaltos. No hubo giros espectaculares ni confesiones públicas. Hubo, en cambio, una forma distinta de habitar el día a día. Más lenta, más contenida, menos ilusoria. Dejó de buscar validación en los lugares donde antes la encontraba y aceptó que algunas preguntas no tendrían respuesta satisfactoria. Entendió finalmente que la pérdida más profunda no había sido la del vínculo en sí, sino la del derecho a formar parte de una historia que siguió adelante sin él. No fue expulsado, fue reemplazado por la constancia de otros. Y esa diferencia tan simple, tan decisiva, le permitió ver con claridad algo que antes había pasado por alto, que el amor no se sostiene con promesas ni con recursos, sino con presencia repetida en el tiempo. Una presencia que él había postergado hasta volverla imposible. El niño ya no era un proyecto ni una posibilidad. Era una persona con identidad propia, con recuerdos que no lo incluían y con un futuro que no necesitaba su aprobación. Y lejos de ser una tragedia, esa autonomía era una señal de salud. Comprenderlo fue una de las últimas lecciones. Amar, en ese punto, significaba no interferir. No reclamar. No intentar ocupar un lugar que ya no existía. Significaba aceptar que el mayor acto de respeto, cuando se llega tarde, es no perturbar lo que funciona. Mi hija continuó su vida con una firmeza tranquila. No necesitó cerrar capítulos con grandes discursos ni exigir reconocimientos tardíos. Había aprendido que la dignidad no se negocia y que la estabilidad emocional de un hijo vale más que cualquier ajuste simbólico. Su fortaleza no vino de ganar una batalla, sino de dejar de librarla. Y en esa renuncia consciente encontró una forma de paz que no dependía de nadie más. Yo observé todo este recorrido con la certeza de que la decisión tomada años atrás había sido la correcta.
No porque castigara, sino porque respetaba el orden natural de las consecuencias. Darle todo lo que pidió fue, paradójicamente, la forma más clara de mostrarle lo que había perdido. No hubo humillación, ni venganza, ni palabras duras. Solo tiempo. Y el tiempo, cuando se le permite actuar sin interferencias, es implacable y justo a la vez. Esta parte de la historia no termina con una enseñanza explícita ni con una moraleja pronunciada en voz alta. Termina con una comprensión silenciosa, que hay cosas que se pierden no por maldad, sino por elección, y que algunas elecciones, aunque parezcan ventajosas, tienen costos que solo se revelan cuando ya no se pueden revertir. Él eligió bienes, comodidad y control. Y los tuvo. Pero en el proceso, dejó vacío un lugar que nadie más podía ocupar por él. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia tocó algo más profundo que una simple narración. Quédate para la parte 04. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en el cierre definitivo, donde verás cómo esta conciencia final redefine el sentido de victoria, pérdida y legado. Porque a veces, solo al final, entendemos qué fue lo que realmente estaba en juego desde el principio. Hay verdades que solo se entienden cuando ya no queda nada por disputar. Cuando el ruido se apaga, cuando las excusas se agotan y cuando uno deja de preguntarse qué habría pasado para empezar a aceptar lo que pasó. Esta es la última parte de esta historia, y no porque aquí todo se resuelva de forma perfecta, sino porque aquí se revela algo mucho más difícil de aceptar, que algunas pérdidas no buscan ser reparadas, sino comprendidas. Y esa comprensión, cuando llega, redefine para siempre el significado de éxito, fracaso y legado. Si alguna vez pensaste que darlo todo te garantizaba ganar, quédate hasta el final. Porque a veces, darlo todo es justamente la forma de perder lo que no tiene reemplazo. Con el paso del tiempo, él dejó de luchar incluso contra sus propios pensamientos. Ya no intentaba reinterpretar el pasado ni suavizar sus decisiones. Las veía como eran, elecciones hechas desde la comodidad, sostenidas por la idea de que siempre habría margen para corregir. Pero la vida no funciona con márgenes infinitos. Funciona con momentos. Y los momentos, cuando se pierden, no regresan. Esta aceptación no lo convirtió en alguien distinto de inmediato, pero sí lo volvió más honesto consigo mismo. Dejó de narrarse como víctima de las circunstancias y empezó a verse como autor de su propia historia, con todo lo que eso implicaba. El niño, ya entrando en una nueva etapa de su vida, no cargaba con preguntas pendientes ni con heridas abiertas. Había crecido en un entorno donde la coherencia fue más importante que la explicación, donde las promesas no dichas valían más que las incumplidas. Su mundo emocional no estaba definido por ausencias, sino por presencias firmes. Y esa base sólida y silenciosa, era el resultado de decisiones tomadas a tiempo por quienes sí eligieron quedarse. Él entendió, quizás con una mezcla de alivio y tristeza, que el niño no necesitaba reconciliaciones simbólicas ni cierres forzados. Necesitaba continuidad. Y esa continuidad ya existía sin él. Aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando entiendes que el mundo funcionó mejor, sin ti? Mi hija había alcanzado una madurez emocional que no dependía de reconocimientos externos. Ya no esperaba que nadie validara su esfuerzo ni comprendiera todo lo que había sostenido en silencio. Había construido una vida funcional, no perfecta, pero estable. Y esa estabilidad era su mayor logro. No necesitaba mirar atrás con resentimiento, porque el presente le daba suficientes razones para seguir adelante. Cuando hablaba del pasado, lo hacía sin carga emocional, como quien describe un camino que ya no transita. Y esa neutralidad era la prueba más clara de que había sanado. Yo por mi parte observaba el cierre de este proceso con una calma reflexiva. No sentía orgullo por haber tenido razón, ni satisfacción por las consecuencias ajenas. Sentía algo más sobrio, la certeza de que había actuado protegiendo lo esencial. Darle todo lo que pidió fue en su momento una decisión difícil de explicar, incluso para quienes estaban cerca. Pero el tiempo había hecho visible lo que las palabras no habrían logrado transmitir. No se trataba de quitarle algo a alguien, sino de permitir que cada elección mostrara su verdadero valor. Él ya no buscaba justificarse ante mí ni ante nadie. Tampoco buscaba perdón.
Había entendido que algunas cosas no se perdonan ni se condenan, simplemente se asumen. Y asumir implica cargar, no con culpa destructiva, sino con responsabilidad madura. Empezó a vivir con menos expectativas y más atención. Menos discurso y más silencio consciente. Y en ese silencio empezó a comprender algo que antes le había resultado invisible, que el legado no se mide en lo que uno deja, sino en lo que uno sostiene a lo largo del tiempo. Este primer bloque marca el inicio del cierre definitivo. No habrá giros dramáticos ni revelaciones impactantes. Habrá algo más exigente, la consolidación de una verdad que ya no necesita ser explicada. En el próximo bloque veremos cómo esta comprensión final se refleja en la forma en que cada personaje redefine su lugar en la historia, sin intentos de corrección, sin nostalgia, sin autoengaño. Con el tiempo, los últimos vínculos simbólicos comenzaron a disolverse sin conflicto. No hubo despedidas formales ni conversaciones finales que marcaran un antes y un después. Simplemente dejaron de ser necesarios. Él ya no sentía la urgencia de estar presente en momentos que no le pertenecían, y los demás ya no sentían la necesidad de explicarle nada. Esa ausencia de dramatismo fue, paradójicamente, la señal más clara de que la historia había llegado a su punto de madurez. Cuando algo se resuelve de verdad, deja de pedir atención. Empezó a notar que su nombre ya no aparecía en decisiones importantes relacionadas con el niño. No por exclusión, sino por coherencia. Las decisiones las tomaban quienes estaban allí día tras día, quienes conocían los ritmos, las necesidades y los límites. Y eso, aunque le dolía de una forma tranquila, también le resultaba justo. Comprendió que el derecho a decidir nace de la presencia constante, no del vínculo biológico ni de acuerdos pasados. Aceptar esa lógica fue una de las pruebas finales de su proceso interno. Detente un instante y pregúntate qué pesa más, el derecho que creemos tener, o la presencia que realmente ejercimos. El niño avanzaba hacia nuevas etapas con una naturalidad que confirmaba que había sido protegido a tiempo. Tenía referentes claros, rutinas estables y una sensación de seguridad que no dependía de promesas futuras. No necesitaba cerrar ciclos porque no los había vivido como conflictos. Su historia no estaba marcada por ausencias traumáticas, sino por presencias suficientes. Y esa diferencia, aunque invisible para muchos, es lo que define la salud emocional a largo plazo. Él empezó a entender que no haber dejado una herida abierta era, en sí mismo, un logro silencioso del entorno que lo sostuvo. Mi hija reafirmó su forma de estar en el mundo desde esa misma coherencia. No buscaba reconocimiento ni reparación simbólica. Había aprendido que el verdadero equilibrio no se negocia con quien llega tarde, sino que se cuida con quien está. Su vida seguía adelante con una lógica simple y firme: proteger lo que funciona, no reabrir lo que ya cicatrizó. Esa actitud, lejos de ser fría, era profundamente responsable. Había entendido que el bienestar no siempre coincide con el deseo de todos, y que eso también es parte de la madurez. Yo observaba cómo el concepto de legado empezaba a tomar una forma más concreta en mi propia mente. Durante mucho tiempo, la palabra legado estuvo asociada a bienes, a estabilidad material, a seguridad económica. Pero ahora veía con claridad que el legado real no se transfiere en documentos ni se divide en porcentajes. Se transmite en decisiones tomadas a tiempo, en límites puestos con firmeza y en presencias sostenidas cuando más cuestan. Darle todo lo que pidió fue parte de ese legado, no por lo que recibió, sino por lo que dejó en evidencia. Él comenzó a hablar menos del pasado y más del presente inmediato. No para celebrarlo, sino para habitarlo con mayor atención. Dejó de proyectarse en futuros que no le correspondían y empezó a enfocarse en lo que sí estaba bajo su responsabilidad directa. Esta reducción de expectativas no fue una derrota, fue una forma de honestidad. Entendió que no todo vacío necesita ser llenado y que algunas ausencias deben ser respetadas para no causar más daño. Este bloque consolida una idea clave: el cierre real no ocurre cuando se habla por última vez, sino cuando se deja de necesitar hablar. Cuando cada parte acepta su lugar sin intentar expandirlo. En el próximo bloque veremos cómo esta aceptación se traduce en una redefinición final del concepto de victoria y pérdida, y cómo el verdadero balance de esta historia se vuelve imposible de ignorar.
La idea de victoria comenzó a desarmarse de una forma lenta, casi imperceptible. No fue una revelación súbita ni una conclusión pronunciada en voz alta. Fue más bien una serie de comparaciones inevitables. Él empezó a observar su vida desde una distancia nueva, como si ya no estuviera dentro del juego, sino mirándolo desde afuera. Y desde esa perspectiva, lo que antes parecía un triunfo indiscutible empezó a verse incompleto. Tenía bienes, estabilidad, autonomía. Pero carecía de algo que no sabía cómo nombrar sin sentirse vulnerable. No era compañía, porque gente a su alrededor no faltaba. Era pertenencia. Y la pertenencia no se improvisa. Empezó a notar que sus días transcurrían sin hitos emocionales. Había eventos, compromisos, actividades. Pero faltaban esos momentos que se quedan, que se recuerdan sin esfuerzo, que se cuentan sin necesidad de adornos. Comprendió que muchas de esas memorias se construyen alrededor de vínculos sostenidos, no de logros individuales. Y en ese reconocimiento, algo se reordenó internamente. Ya no podía decirse que había ganado sin cuestionarse que había perdido en el intercambio. Aquí vale la pena detenerse y pensar, ¿cómo defines tú una victoria cuando nadie importante la está celebrando contigo? El niño, mientras tanto, comenzaba a desarrollar una visión propia del mundo. No hablaba de su padre como ausencia ni como figura central. Simplemente no lo consideraba un eje. Tenía referentes claros, historias compartidas, recuerdos que se acumulaban con naturalidad. Esa normalidad, tan poco espectacular, era la prueba más contundente de que su vida no había quedado incompleta. Y entender eso fue uno de los pasos finales para él. Comprendió que su salida no había generado un vacío insostenible. El mundo no se había detenido. La vida había encontrado su equilibrio sin necesidad de su presencia. Mi hija reafirmaba esa misma lógica en cada decisión cotidiana. No desde la dureza, sino desde la coherencia. No necesitaba demostrar nada a nadie. Su forma de vivir era la demostración. Había aprendido que la verdadera fortaleza no está en resistir indefinidamente, sino en elegir con claridad que vale la pena sostener. Y había elegido sostener lo que funcionaba, incluso cuando eso implicaba aceptar que no todos estarían de acuerdo. Yo observaba cómo esta comprensión final empezaba a asentarse en todos nosotros. Ya no había tensiones latentes ni expectativas ocultas. Cada uno ocupaba su lugar sin intentar ampliarlo. Y en esa distribución silenciosa, la historia alcanzaba un equilibrio sobrio. No era un equilibrio perfecto, pero sí honesto. Nadie había salido ileso, pero tampoco nadie había sido destruido. Las consecuencias habían hecho su trabajo sin excesos. Él dejó de hablar de justicia y empezó a hablar de realidad. Dejó de pensar en términos de lo que merecía y empezó a pensar en términos de lo que había construido. Y esa transición, aunque tardía, fue significativa. Porque marcó el momento en que dejó de verse como alguien a quien le habían quitado algo y empezó a verse como alguien que había tomado decisiones con costos claros. No todos llegan a ese punto. Algunos prefieren aferrarse a la idea de la injusticia antes que aceptar la responsabilidad. Este bloque desmonta la última ilusión, la de que ganar es siempre evidente y perder es siempre visible. A veces ocurre lo contrario. Y en esos casos, solo el paso del tiempo revela el verdadero balance. En el próximo bloque veremos cómo ese balance se consolida en una lección final que no necesita ser impuesta, porque se vuelve imposible de ignorar. El concepto de legado terminó de cerrarse sin ceremonias. No hubo una frase reveladora ni una escena final que ordenara todo. Fue una comprensión que se asentó con el tiempo, como se asientan las verdades que ya no necesitan discusión. Él entendió que el legado no es aquello que se deja cuando uno se va, sino aquello que permanece cuando uno falta. Y en esa definición, simple y contundente, se hizo evidente lo que había construido, y lo que no. Observó su vida con esa nueva medida. Vio propiedades, cuentas, objetos adquiridos con esfuerzo. Todo eso existía, sí. Pero también vio espacios vacíos en los que su presencia habría marcado una diferencia irreversible. Momentos que no vivió, palabras que no dijo, acompañamientos que delegó. No como una lista de reproches, sino como un inventario honesto.
Comprendió que el legado afectivo no se improvisa al final del camino. Se construye cuando nadie aplaude, cuando nadie observa, cuando estar presente es incómodo y poco rentable. Aquí surge la pregunta más dura de toda la historia: ¿qué quedará de ti en la vida de otros cuando ya no estés presente? El niño seguía avanzando con una seguridad tranquila. No hablaba del pasado como una herida ni como una carencia. Su historia no necesitaba correcciones ni explicaciones tardías. Tenía memoria emocional suficiente para saber quiénes habían estado y quiénes no, y esa memoria, formada sin rencor, era firme. Él entendió que no sería recordado como una figura negativa, pero tampoco como una esencial. Y esa neutralidad, lejos de ser un consuelo, fue una revelación. Porque ser recordado con indiferencia es para muchos más difícil de aceptar que ser recordado con conflicto. Mi hija representaba, sin proponérselo, la forma más clara de legado vivo. No hablaba de sacrificio ni de mérito. Simplemente seguía adelante con coherencia. Su hijo crecía viendo una vida sostenida por decisiones firmes, no por discursos. Y esa coherencia se transmitía sin necesidad de palabras. Yo veía en ella la confirmación de que proteger lo esencial a tiempo es una de las formas más puras de amor. Yo mismo terminé de comprender mi rol en todo este proceso. Darle todo lo que pidió no fue un acto de debilidad ni de concesión ingenua. Fue una decisión consciente de no intervenir donde el tiempo debía actuar. Sabía que si retenía bienes o imponía condiciones visibles, la historia se habría desviado hacia el conflicto. Pero al darle exactamente lo que exigió, permití que la consecuencia fuera interna, no externa. Y las consecuencias internas, cuando llegan, son las que realmente transforman. Él ya no intentaba redefinir su pasado ni suavizarlo. Lo aceptaba como parte de su historia, con todo lo que eso implicaba. No buscaba redención pública ni reconocimiento tardío. Había entendido que algunas lecciones no se enseñan, se atraviesan. Y que algunas pérdidas no se compensan con nada, porque no están hechas para ser compensadas. Este bloque deja clara la lección central sin necesidad de pronunciarla como moraleja. El legado no es lo que se posee, sino lo que se sostiene. No es lo que se reclama, sino lo que se acompaña. No es lo que se exige, sino lo que se elige cuidar cuando hacerlo cuesta. En el último bloque veremos cómo esta comprensión final se transforma en el cierre definitivo de la historia, con una verdad que ya no necesita explicación. Al final, no hubo aplausos ni declaraciones solemnes. La historia se cerró como se cierran las cosas que han sido comprendidas de verdad, en silencio. Él continuó su vida con una conciencia distinta, más pesada, pero también más honesta. Ya no se engañaba con la idea de que había salido ganando. Sabía que había obtenido exactamente lo que pidió. Y ese fue precisamente el origen de su pérdida más profunda. Porque al recibirlo todo, quedó expuesto el vacío de aquello que había decidido no cuidar. El niño creció sin la carga de una historia inconclusa. No necesitó reinterpretar el pasado ni acomodar ausencias. Su vida siguió adelante con una coherencia que no dependía de explicaciones. Tenía afectos claros, límites firmes y una sensación de pertenencia que no estaba en disputa. Y esa estabilidad construida a tiempo fue el mayor triunfo silencioso de todos los involucrados. No hubo vencedores evidentes, pero sí una vida protegida. Mi hija encontró una forma de plenitud que no necesitó revancha ni reconocimiento. Había aprendido que la verdadera justicia emocional no siempre se manifiesta en reparaciones visibles, sino en la posibilidad de seguir adelante sin cargas innecesarias. Su fortaleza no nació del conflicto, sino de la decisión de priorizar lo esencial cuando hacerlo implicaba soltar expectativas. Y en ese gesto tan poco espectacular, construyó algo duradero. Yo confirmé con el paso del tiempo que algunas decisiones solo pueden evaluarse por sus efectos, no por sus intenciones aparentes. Darle todo lo que pidió fue un acto que muchos no comprendieron en su momento. Pero hoy sé que fue la única forma de permitir que la verdad emergiera sin ruido. No le quité nada. No le impuse nada. Simplemente dejé que viviera la vida que eligió. Y esa vida, aunque cómoda, reveló su propio límite. Antes de irte, detente un segundo y piensa, ¿qué estás priorizando hoy,
y que podría estar quedando vacío sin que lo notes? Esta historia no pretende señalar culpables ni ofrecer soluciones fáciles. Pretende mostrar algo más incómodo, que hay decisiones que parecen inteligentes hasta que el tiempo las examina. Que hay intercambios que parecen justos hasta que se revelan sus costos reales. Y que hay cosas que una vez perdidas, no vuelven porque nunca estuvieron hechas para ser recuperadas. Si esta historia te dejó pensando, si reconociste algo de tu propia vida en estas palabras, suscríbete, deja un comentario y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo hoy. Porque a veces entender a tiempo es la única forma de no perder lo que realmente importa.